Bienvenidos viajeros y viajeras del saber. Iniciamos un nuevo despliegue en Atomun. Hoy la cápsula navega por el impresionante universo de la ciencia ganada a pulso por la integración de los pueblos del sur global desde la órbita de nuestro multimedio Telesur. Traspasamos fronteras para socializar estos conocimientos y saberes. Soy Jack Bravo, feliz de acompañarles en este recorrido. Antes de despegar al hiperespacio, recuerden las redes sociales que aparecen en sus pantallas en Facebook como Atomun Telesur, en X estamos como @AtomunTelesur y @JackTelesur y en Instagram Atomun_Telesur. Listos para revisar la hoja de ruta trazada en esta jornada. Emprendamos el vuelo de inmediato. Hoy en Atomun centramos el análisis en un tema bastante polémico, ya que conoceremos las implicaciones de la tecnología de guerra al servicio del despojo de los recursos naturales soberanos. Estamos ante una paradoja que raya en lo macabro, el ciclo de violencia donde la tecnología bélica de punta es financiada involuntariamente por sus víctimas. No es solo una invasión por recursos, es un sistema de reciclaje de muerte, ya que intereses imperiales, como los empleados por Estados Unidos, extraen recursos como el coltán, el litio o el petróleo de los pueblos del sur global para transformarlos en microchips de guía láser o fuselajes de drones. Pero no nos adelantemos, antes revisemos cómo se mueve la dinámica innovadora de la jornada. El suave rugido del motor eléctrico y el suave sonido del vapor. Así suena el vehículo todoterreno de hidrógeno, el primero y por ahora el único en el mundo. Una máquina que no se congela ni en el Ártico. Con 12 metros de largo y casi 3 de alto, cada rueda tiene el tamaño de una persona. Este gigante de acero es capaz de alcanzar una velocidad de hasta 60 kilómetros por hora, recorrer hasta 500 kilómetros sin repostar y transportar a 8 pasajeros a bordo, además de una carga de 1,5 toneladas. Pero su principal ventaja es la ecología. Para su movimiento, utiliza una instalación de combustible que convierte el hidrógeno en electricidad. En lugar de gases de escape, lo que emite es agua, y es un sistema económico. En el hidrógeno, la energía se almacena de manera mucho más compacta que en las baterías. Por eso, si en un vehículo eléctrico, y este también es un vehículo eléctrico, reemplazamos la mayor parte de las baterías por un sistema de hidrógeno, el vehículo puede recorrer distancias mucho mayores o transportar cargas mucho más pesadas. Inicialmente, el vehículo todoterreno fue diseñado como un transbordador, un sistema para entregar productos vitales a la Estación Internacional en el Ártico. En el interior de la cabina, hay asientos cómodos y dispositivos de calefacción, para garantizar un traslado confortable a los especialistas en viajes largos. Y dado que también cuenta con neumáticos de baja presión, puede circular prácticamente por cualquier tipo de terreno, incluyendo nieve y pantanos. Además, esta versión del vehículo todoterreno, incluso la de hidrógeno, es una versión flotante, lo que significa que puede atravesar obstáculos acuáticos, como ríos y lagos. El funcionamiento de la instalación de combustible se monitorea mediante un software especializado. En modo continuo, se supervisan los cambios de temperatura, el nivel de hidrógeno y la cantidad de electricidad generada. Ahora, el vehículo está en fase de prueba, se convertirá en el prototipo de camiones de hidrógeno para la industria minera, los cuales se abastecerán en estaciones especiales con combustible ecológico. Estos camiones pesados, según los ingenieros, serán 10 veces más grandes que su predecesor de hidrógeno. Por ahora, sus versiones, reducidas cientos de miles de veces, recorren los senderos del modelo a escala. Nuestro futuro, aunque algo lejano, son los camiones de cantera autónomos. Y para 2035, nos gustaría ver maquinaria de hidrógeno completamente autónoma. El equipo industrial de hidrógeno tiene un potencial internacional. De hecho, los desarrollos rusos ya han despertado el interés en Brasil y Sudáfrica. Aparte de que existe una demanda general por la movilidad a hidrógeno, siempre ha habido una necesidad de movilidad en el sector de las canteras, ya que es un área bastante remota. Ellos tienen fondos que invierten activamente en el desarrollo de tecnologías verdes. La movilidad a hidrógeno y la transición energética en general son un foco particular para ellos, por lo que también mantenemos una comunicación bastante estrecha con ellos.
Los especialistas consideran que la maquinaria pesada con combustible verde podría convertirse en el motor que lleve la energía a hidrógeno a un nuevo nivel. Como pueden apreciar, el ingenio y la creatividad se mezclan en estos avances que acabamos de conocer. Por ello, en Atomun seguiremos viendo la ventana del conocimiento puesto al servicio de la humanidad. Recuerden que esta bitácora la construimos juntos. Envíen sus ideas y comentarios al correo electrónico atomun@telesurtv.net. Hacemos un alto en el trayecto, pero quédense para disfrutar del espacio gamer. No se aparten, al regresar seguimos con la señal de Atomun por Telesur. Sea Fantasy es un innovador RPG de acción y exploración en mundo abierto, donde la pesca es el eje central de la jugabilidad y progresión. En un mundo sumergido tras un cataclismo, el jugador asume el rol de un joven navegante que explora archipiélagos flotantes para capturar peces legendarios. A diferencia de otros simuladores, la pesca en este título es un combate táctico que requiere gestionar la tensión de la línea y usar habilidades especiales, integrando un sistema de niveles con un árbol de habilidades de navegación, supervivencia y pesca. Además, la exploración de islas para recolectar recursos, el crafteo de equipamiento y un sistema de cocina son fundamentales para obtener buff de supervivencia. Aunque el combate terrestre es más sencillo, la personalización del barco y las funciones online asincrónicas hacen de este juego una propuesta imprescindible para quienes buscan una experiencia RPG fresca y adictiva. Proseguimos con nuestra exploración por los ecosistemas tecnocientíficos en Atomun. Viajeros y viajeras del saber, detengámonos un momento y hagámonos una pregunta incómoda. ¿Cuándo la ciencia y la tecnología dejaron de servir al progreso humano para convertirse en aliadas del expolio geopolítico? Hoy, el avance tecnológico se entrelaza con el complejo militar industrial, desviando su potencial de causas urgentes como el hambre o la crisis climática hacia una lógica bélica que invade territorios, saquea recursos y perfecciona armas para que el ciclo continúe. No es innovación para el bienestar, sino ingeniería del sometimiento, donde la eficiencia sirve al saqueo y a viejas aspiraciones neocoloniales. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Podemos llamar progreso a un sistema que destruye territorios para inventar nuevas formas de destruirlos? Este es el planteamiento que desarrollamos en nuestra bitácora cognitiva de la jornada. Los detalles enseguida. El desarrollo tecnológico militar ha pasado de ser defensivo a un instrumento de hegemonía imperial. Ya no se trata solo de eliminar al enemigo, sino de controlar territorios, mercados y mentes para garantizar el flujo de recursos hacia las potencias armamentistas. Las guerras de cuarta generación usan avances científicos para dominar sin destruir infraestructuras, en un mundo donde la innovación se convierte en un fascismo tecnológico. Las armas no letales y control social, equipos de neuropsicólogos e ingenieros manipulan el comportamiento para extraer recursos sin resistencia. Es la nueva cara de la guerra, donde la tecnología busca someter en lugar de destruir.
Las tecnologías bélicas orientadas al expolio no buscan liberar al ser humano de la escasez, sino perfeccionar el saqueo de recursos naturales. Este es un ciclo de violencia, saqueo y sometimiento, donde la ciencia se convierte en motor de un sistema de control. Ejemplos como el intento de Estados Unidos de controlar la producción petrolera de Venezuela demuestran una geopolítica de la succión, acciones que violan principios internacionales y destruyen la soberanía de los pueblos. La ilegitimidad de este control subraya que solo los estados deben decidir cómo explotar sus propios recursos. El expolio de recursos mediante el uso del entorno natural como arma es una de las tácticas más críticas del complejo militar industrial. Ejemplos como el uso de agentes químicos como el agente naranja en Vietnam no solo destruyen el ambiente, sino que facilitaron el control territorial, dejando secuelas por décadas. Además, tecnologías biológicas y climáticas son empleadas para generar inestabilidad y forzar el desplazamiento de poblaciones, facilitando el acceso a recursos. Paradójicamente, algunas tecnologías utilizadas para controlar recursos, como el uranio empobrecido en Irak, no solo causan daño inmediato, sino que contaminan durante miles de años, afectando la vida en las zonas de extracción. El nuevo complejo militar tecnológico no solo domina el campo de batalla, sino que asegura el flujo de recursos en un mundo hiperconectado. La ciencia que lo respalda perfecciona el saqueo, convirtiendo la riqueza de los pueblos en herramientas de opresión. Tecnologías como la inteligencia artificial, drones autónomos y redes en la nube controlan las zonas de extracción de recursos, mientras el control se disfraza de pacificación. Con tecnologías de comunicación, neuronales y satelitales, se eliminan las barreras de la guerra, haciendo que los pueblos cuya riqueza natural crean esas armas y terminen siendo vigilados y atacados por sistemas que ellos mismos alimentaron. El expolio de recursos naturales y el desarrollo de tecnologías bélicas modernas están intrínsecamente conectados, mientras que las guerras tradicionales se centran en el control del petróleo y la tierra. La actual carrera por el hegemonismo tecnológico y la guerra de cuarta generación han desplazado el objetivo hacia minerales críticos necesarios para la microelectrónica, los sistemas autónomos y el armamento de precisión. Revisemos cuáles son los más empleados para justificar el algoritmo del despojo. Minerales críticos alimentan la tecnología avanzada, sino que son esenciales para que el complejo militar industrial fabrique armas inteligentes, drones y sistemas de vigilancia. Las tierras raras, como el neodimio, el paseodimio y samario, son claves para fabricar imanes de alta potencia, esenciales en misiles, drones y sistemas de radar. Oro blanco, litio y el cobalto son esenciales para alimentar desde equipos de comunicación hasta vehículos militares eléctricos y armas autónomas. Aluminio y titanio, clave por su ligereza y resistencia, protegen vehículos blindados, aviones de combate como el F-35 y misiles. Berilio, esencial para instrumentos de precisión, sistemas ópticos y satélites de vigilancia. El control de recursos energéticos y sostenibilidad industrial es clave para mantener la movilidad militar y la estabilidad económica que alimenta la guerra. Petróleo y gas natural siguen siendo el motor de la logística militar y objetivos clave para financiar operaciones o paralizar economías enemigas. El agua, u oro azul, se convierte en arma táctica en la guerra de cuarta generación. Controlar cuencas hidrográficas es ejercer hegemonía hídrica y usarla como herramienta de control o extorsión social. Recursos de bajo valor en zonas de conflicto asimétrico se explotan no para la tecnología, sino para financiar armas y mantener la inestabilidad. Minerales de conflicto como oro, diamantes, coltán y casiterita financian grupos armados y alimentan la compra de tecnologías bélicas del complejo militar industrial. Recursos forestales, madera, usada a menudo para financiar grupos irregulares o como medio para despejar territorios estratégicos ricos en otros minerales. En tiempos de guerra, bombas, misiles y proyectiles liberan emociones contaminantes con cada detonación. El ejército de Estados Unidos ha disparado más de 337.000 bombas en las últimas 2 décadas, contribuyendo a la contaminación atmosférica. Los aviones de combate consumen enormes cantidades de combustible, con 15 litros por milla, y cada explosión agrava aún más las emisiones de gases de efecto invernadero.
Además, el aparato militar global, liderado por Estados Unidos, es una de las mayores fuentes de consumo de combustibles fósiles, con más de 742 bases en 82 países en el mundo entero, y el 40% de su combustible destinado a operaciones rutinarias. La carrera por el hegemonismo tecnológico está marcada por el saqueo. El control de recursos se conecta directamente con tres frentes de la carrera armamentista. Militarización del espacio, donde se busca la vigilancia y el control global de yacimientos. La robotización del armamento, con armas inteligentes que aseguran activos con menor riesgo político. Tecnologías cibernéticas, utilizadas para desestabilizar economías y facilitar el expolio de recursos mediante la parálisis de los estados. La guerra moderna no solo causa pérdidas humanas, sino que deja un legado de destrucción ambiental que puede perdurar décadas o siglos. Ecosistemas, biodiversidad y recursos vitales son devastados, y aunque el costo humano es evidente, el impacto ecológico a menudo se ignora. Cuando la codicia imperial usa la tecnología para someter y no para el bienestar humano, la destrucción se intensifica. A la par del complejo bélico-industrial extractivista, los aparatos militares y de inteligencia no pueden prescindir de las grandes tecnológicas. Las Big Tech controlan herramientas, entre ellas sistemas en la nube o algoritmos de inteligencia artificial destinados al reconocimiento de imágenes y sonidos, la predicción de comportamientos y la orientación militar, que son esenciales para vigilar a los adversarios y a los supuestos aliados, lo que persigue anticipar sus movimientos en el campo de batalla, una variante de la hiperguerra. Momento de un nuevo corte, pero antes permanezcan en sus pantallas porque les invito a viajar en la data. Hiperguerra se refiere a una evolución de la guerra caracterizada por la velocidad extrema y la complejidad tecnológica, donde el conflicto se acelera drásticamente debido a las nuevas tecnologías y a la interconexión, reduciendo los ciclos de acción y reacción y difuminando las fronteras entre lo militar y lo no militar. Similar, pero más enfocada en la aceleración que la guerra híbrida, que se centra en la mezcla de tácticas convencionales y no convencionales, como ciberataques, desinformación y presión económica. El incremento de la dependencia de las personas a Internet, sobre todo con las redes sociales, ha hecho que las diversas sociedades sean vulnerables a la manipulación política a través de la diseminación de noticias falsas. También esto hace parte de una nueva guerra híbrida, la cual trasciende la separación civil-militar. Otro de los puntos que cada día entra a jugar un papel muy importante dentro del futuro de la guerra es la inteligencia artificial, que no solo es usada para llevar a cabo un ataque mediante la capacidad de tomar decisiones de forma autónoma, sino que puede ser utilizada en los sistemas de defensa. Retomamos el curso por el acontecer noticioso tecnocientífico e innovador hecho por y para los pueblos de la Patria Grande. Esto es Atomun. Ahora prepárense para un cambio de coordenadas. Nos dirigimos al planetario de Telesur y desentrañamos los misterios del siempre enigmático y fascinante universo. Ajusten sus visores porque ya estamos listos para conectar fuera de órbita. La minería en asteroides ya no es ciencia ficción. Con la reducción drástica de los costos de lanzamiento, es una oportunidad económica real, valorada en trillones. El efecto Starship ha hecho posible que poner carga en órbita cueste menos de $1.000 por kilo. Los asteroides de tipo M, ricos en metales preciosos y agua helada, son el objetivo. Estos recursos no solo superan todo lo que se mina en la Tierra, sino que podrían convertir a los asteroides en gasolineras espaciales para misiones a Marte o Júpiter. A pesar de los tratados que limitan la soberanía en el espacio,
Nuevas leyes en Estados Unidos y Luxemburgo permiten poseer recursos extraídos, desencadenando una carrera comercial gestionada por inteligencia artificial. ¿Alguna vez han sentido que estamos a un paso de vivir en una película de ciencia ficción con energía limpia, barata y casi infinita? Pues ese paso se ha hecho mucho más corto gracias a un grupo de investigadores suecos quienes produjeron hidrógeno solar eficiente usando plásticos conductores sin platino, generando hasta 30 litros por hora. ¿Será este el santo grial de la energía limpia que el planeta esperaba? Descúbranlo aquí, en el difícil de creer de esta semana. Investigadores han logrado un hito en hidrógeno verde al sustituir el costoso platino por plásticos conductores. Este avance permite generar 30 litros de hidrógeno por hora solo con luz solar, eliminando la dependencia de metales preciosos. Esta tecnología no solo hace posible la producción descentralizada de energía limpia, sino que democratiza el acceso al hidrógeno, permitiendo que hogares y comunidades generen su propio combustible sin emisiones de CO2. Aunque parezca difícil de creer, esta es una solución clave para almacenar energía renovable y descarbonizar el transporte pesado. Todo sin la necesidad de infraestructuras mineras destructivas. Un paso más hacia una economía de emisiones cero. Pensar en la soberanía tecnológica como una urgencia es más crucial que nunca, especialmente cuando los recursos del sur global se convierten en objetivo de una maquinaria de guerra que les apunta. El conocimiento y la ciencia por la paz deben romper este ciclo de violencia. Por ello, en Atomun denunciamos este círculo vicioso. La ciencia debe ser motor de liberación, nunca brazo ejecutor del colonialismo digital y militar. A propósito de ello, recordamos una reflexión del célebre físico alemán Albert Einstein al recalcar: temo el día en el cual la tecnología sobrepase nuestra interacción humana. El mundo tendrá una generación de idiotas. Con esta reflexión culminamos el programa de hoy. No sin antes recordarles seguir las redes sociales de Atomun. Nos vemos en una próxima ocasión para seguir surcando los apasionantes escenarios tecnocientíficos. Hasta pronto, viajeros y viajeras del saber.